La confusión reinante entre los sublevados permitió a las fuerzas republicanas organizar la defensa, a pesar de que los republicanos volaron el puente de Endarlaza para retener a las tropas carlistas. No tardaron en producirse los primeros disparos en San Sebastián. Para Mola, el control de la frontera francesa, que significaba cortar las comunicaciones entre Euskadi y Francia, era imprescindible, y para ello era necesaria la conquista de Guipúzcoa. El coronel carlista Beorlegui libró durante el mes de agosto la difícil batalla por conquistar las posiciones de las milicias republicanas entre Oyarzun e Irún. Beorlegui, a quien Mola había ordenado el avance sobre San Sebastián, decidió atacar primero Irún y cerrar así el paso de la frontera por donde llegaban las municiones para los republicanos. Desde agosto, las milicias republicanas se vieron desabastecidas de armas debido a que las potencias extranjeras habían firmado el pacto de no intervención, impidiendo el abastecimiento de las mismas a través de Francia. La paralización de Hendaya condenó a Guipúzcoa. El día 26 de agosto comenzó la ofensiva. Las fuerzas numéricas eran parecidas, unos 3.000 hombres por cada bando, pero el potencial armamentístico carlista, sin embargo, era muy superior comparado con el frente formado por nacionalistas, comunistas y republicanos. La batalla de Irún se iba a convertir en todo un espectáculo para los habitantes del Bidasoa. El segundo día los ataques disminuyeron su intensidad. Siguieron los bombardeos sobre San Marcial e Irún, mientras que los defensores disparaban sus piezas contra la artillería enemiga. A pesar de que sufrían numerosas pérdidas, Beorlegui insistió en sus ataques, consiguiendo que los rivales retrocedieran hasta unos 300 metros de San Marcial. Los días siguientes remitieron los ataques, por lo que los ánimos republicanos se incrementaron, pero en realidad los rebeldes estaban reagrupando fuerzas y material. La posibilidad de la caída de Irún hizo que el pánico se extendiese por toda Guipúzcoa. Comenzó así la desbandada de la población civil hacia San Sebastián y Francia, cruzando el puente internacional. Pronto se intensificaron los ataques. La artillería rebelde era cada vez más precisa y machacó las posiciones leales. Todo pareció indicar que la defensa era inútil. Los miembros del Comité del Frente Popular se retiraron, quedando la defensa encargada a milicianos anarquistas y a voluntarios extranjeros que en su ida hacia el puente internacional prendían fuego a las calles de la ciudad. El sábado 5 de septiembre por la mañana, Beorlegui ocupó Irún, una ciudad destruida por el fuego.